7 de la mañana con 16 minutos. Gracias, como siempre, por seguirnos a través de las pantallas aliadas de Ecuador TV y Gama Visión. El pedido de la justicia de vincular al expresidente Rafael Correa al proceso de investigación sobre el secuestro de Fernando Balda será conocido hoy por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hubo un intento fallido de cambiar el orden del día para adelantar el tratamiento del tema. El Pleno se convocó a la sesión 521. Eran las 15 horas y había tensión en los dos extremos del hemiciclo. En un costado, los cercanos a Correa que especulaban sobre lo que podría ocurrir. Y del otro, la oposición que preparaba un intento por adelantar la convocatoria del jueves. Fue Fernando Burbano de Podemos quien mocionó que sea este miércoles cuando se trate el pedido de la jueza Daniela Camacho para vincular a Rafael Correa en el proceso de investigación del supuesto secuestro de Fernando Balda. Para que la Asamblea Nacional declare la improcedencia de la solicitud formulada por la magistrada Daniela Camacho. Replicado en Punto de Información por Franklin Samaniego, quien dijo, antes de tomar una decisión, la Asamblea debe analizar los fundamentos de dicha petición. La Constitución dice que tiene que analizarse los fundamentos. Al final, 69 votos que no alcanzaron a la oposición para dar paso al cambio propuesto. Haya o no haya votación, el señor Correa tiene que responder por sus hechos. Haya o no haya los votos, señores ecuatorianos, el señor presidente Correa debe ser juzgado penalmente. En esas 69 voluntades, hubo 13 de quienes siguen formando parte de Alianza País. Cada uno también toma decisiones individuales. Morenistas han votado de acuerdo a la ley y la Constitución. Se registraron 16 ausencias, de las cuales 3 son socialcristianos. Este jueves la Asamblea sesionará nuevamente para conocer el pedido de la jueza a partir de las 4 de la tarde. Para esta jornada también se han anunciado movilizaciones que llegarán al Palacio Legislativo. Alexis Moncayo, Telediario. De lado y lado parece haber todavía gran confusión. Decía el asambleísta Pachana, el expresidente Correa debe ser enjuiciado penalmente. No es eso lo que está en discusión. Lo que está en discusión es si se vincula al expresidente de la República en una instrucción fiscal, que es una fase de investigación. Todavía no se han formulado cargos, no hay culpabilidades presuntas. Tanto quienes están a favor como quienes están en contra en esta discusión se están adelantando. El proceso solicitado por el fiscal tiene que ver con la vinculación del expresidente de la República a una investigación. Se encuentran aquí Luis Fernando Torres y Pavel Muñoz, asambleístas. Muy buenos días, caballeros, gracias por estar aquí. Vamos a escuchar sus opiniones sobre este tema y sobre lo que será materia del debate de esta tarde en la Asamblea Nacional. Pero quiero rápidamente, antes de iniciar, leer brevemente lo que dice la Constitución en su artículo 120. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. Y en el numeral específico, el numeral 10 dice, autorizar con votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente de la República, presidenta o vicepresidenta de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Destaco, presidente o vicepresidente, no expresidente o ex vicepresidente. ¿En virtud de qué disposición, es la pregunta, se pretende forzar la consideración de la Asamblea sobre si se debe o no vincular a Correa a la instrucción fiscal? Es la primera pregunta para nuestros invitados. Pavel Muñoz, buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Luis Fernando, la ciudadanía que nos puede ver. Pero yo quisiera ir por la primera parte suya, que a mí me parece pertinente, Eduardo, en el sentido de clarificarle a la gente, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. Y lo que estamos hablando es de la investigación del caso Balda, que el fiscal dice que se vincule en el proceso al ciudadano Rafael Correa, expresidente Rafael Correa. Lo que hace entonces es la jueza, ¿no es cierto?, de Corte Constitucional, además una jueza de garantías, pide a la Asamblea la autorización. Quiero leer exactamente qué es lo que está en el petitorio de la jueza, en la providencia. Dice, con este antecedente y previo a proceder conforme lo establecido en los artículos 593 y 594 del Código Integral Penal y a fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía a los derechos de los procesados, a fin de que posteriormente no se alegue falla del requisito de procedibilidad, en virtud del artículo 120, que es lo que le pide a la Asamblea, la autorización
para el enjuiciamiento del ciudadano Rafael Correa Delgado. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque entonces lo que pasa cuando se da este pronunciamiento es que la Asamblea, la presidenta de la Asamblea hace un comunicado, entiendo que se contará Luis Fernando, yo le decimos a la presidenta, usted es la presidenta, pero no es del órgano legislativo, quien tiene que pronunciarse es del órgano legislativo, convoca para el día de hoy, pero el día de ayer lo que se pretende es, en un cambio del orden del día, ¿no es cierto?, permitir que no se debata el día de hoy como debería debatirse, ¿no es cierto?, con el cruce de opiniones, con fundamentación legal, conociendo más elementos del juicio y tomar una decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer? En sencillo, lo que pasó ayer es que no hubo los votos para un cambio del orden del día y se pide que hoy sea el debate. Pero ustedes, si me permite, lo celebraron como si fuera un gol de Brasil. Qué pena no decir un gol de Ecuador. Pero así lo celebraron. ¿Por qué? Seguramente más, porque también lo que aquí está es, digamos, ¿por qué se busca el día de ayer, ¿no es cierto?, en un cambio del orden del día, topar un tema tan sensible? Y aquí Luis Fernando seguro coincidirá conmigo. Estamos cometiendo un error garrafal en la Asamblea Nacional, que ya es un problema estructural. Creemos, y si usted juzga el debate de estos meses, ¿no es cierto?, nosotros debatimos la importancia de los temas en los cambios del orden del día. Y así no se hace legislación responsable. Yo les admito que si el tema no estaba convocado para el día de hoy, alguien diga, bueno, tenemos una preocupación, la Asamblea tiene que decirlo. Pero si ya estaba para el día de hoy, eso sonaba claramente que había un grupo de legisladores que tenían cocinado un tema. Y una última cosa, no estamos procediendo con, ¿no es cierto?, el pedido, digamos, de un profesor de economía, ¿no es cierto?, alguien, de un funcionario de segundo, estamos órgano competente, autoridad competente y, discúlpeme, una jueza. Si lo que me dicen aquí es que las juezas, ¿no es cierto?, o los jueces del país no tienen conocimiento del marco jurídico existente, ¿no es cierto?, y debe ser que hizo el análisis pertinente para que la jueza pida esto. El artículo 120 es claro. Por más jueza que sea la señora magistrada Camacho, el artículo 120 es legible por todos los ecuatorianos, no son ciencias ocultas. Y ahí dice presidente o vicepresidente, no expresidente o ex vicepresidente. Todos podemos leerlo, no solo la señora jueza Camacho. Voy a darle la palabra a Luis Fernando Torres y volvemos con usted. Esto. Buenos días. Nunca se ha aplicado desde el 2008 hasta este día el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, porque no ha habido casos de autorización para enjuiciamiento penal de quienes ejercen la presidencia o la vicepresidencia. Sin embargo, antes del 2008 sí se aplicó el artículo 130, numeral 10, prácticamente semejante en su contenido al artículo 120, numeral 10 de la actual Constitución. Existen, por lo tanto, antecedentes que tienen que observarse. Uno de ellos, el año 2000, cuando se solicitó la autorización al Congreso de la época para que se enjuiciara penalmente al doctor Yamil Maguad, la Asamblea le respondió al presidente de la Corte Suprema de aquel entonces, el doctor Galo Pico Mantilla, que su pedido era completamente improcedente porque el doctor Maguad ese tiempo había dejado de ser presidente de la República. Era ya expresidente, aun cuando la presunta infracción se había cometido cuando él ejercía la presidencia de la República. Y se trataba, por cierto, de un proceso penal completamente descabellado. El otro caso es el del doctor Gustavo Noboa, igualmente en un proceso ilegal, ilegítimo. Allí ni siquiera el presidente de la Corte Suprema de Justicia le pidió al Congreso que autorizara el enjuiciamiento, a pesar de que la fiscal general le había dicho al presidente de la Corte Suprema que pidiera al Congreso la autorización. El presidente de la Corte Suprema dijo, yo no pido porque la norma es clara. Solamente cuando es presidente en funciones, el Congreso tiene que autorizar su enjuiciamiento. Y como el doctor Noboa en aquel entonces había dejado de ser presidente de la República, no procedía, según el presidente de la Corte Suprema, la autorización del Congreso. Con estos dos antecedentes se aclara completamente la situación que actualmente se encuentra viviendo el país. Por lo tanto, usted piensa que no es válido basarse en el artículo 120 para hacer la solicitud que ha hecho la jueza Camacho. ¿Por qué sí es válido para usted, Pavel Muñoz? Porque le iba a decir hace un momento, Eduardo, si un juicio se resolviera solamente con un artículo de la Constitución, el tema estaría claro. Pero el tema es que hay todo un andamiaje jurídico donde vale la Constitución, donde vale el Código Integral Penal, el vigente al menos para esa época, donde vale la providencia de la jueza. E insisto, quiero volver sobre este tema. Pero si hubiera otros artículos que sustentan
presentan la petición deberían estar mencionados en la petición y usted acaba de dar lectura a la petición y solo habla del 120. Habla de algunos otros elementos, pero digo, ¿qué hace la jueza? La jueza entiendo que lo que hace es analizar que el pedido, ¿no es cierto?, que le hace el fiscal, debe ella darle procedibilidad. Ella no debe arriesgar el debido proceso, ella no debe violentar, y eso está muy bien que sea para Rafael Correa, para usted, Eduardo, para Luis Fernando, para mí o para quien nos ve. Así tiene que operar la justicia en el sentido de precautelar que cualquier indagado, ¿no es cierto?, se le respete el debido proceso, ¿no es cierto? Le preocupa que a futuro se violente el juicio, ¿no es cierto?, porque no haya vicios de procedibilidad. Y en toda esa consideración, insisto, una jueza de la República, no, digamos, un señor que trabaja en una ferretería o el dueño de un taxi, ¿no es cierto?, o yo que no soy abogado. Una jueza de la República que entiendo que manejan el marco legal, dice, en consideración de todo esto, pido que la Asamblea autorice en virtud del artículo 120, ¿cierto? Además, da efectivamente el antecedente de lo que había pasado con Yamil Maguad. ¿Qué pasó en ese momento? En primer lugar, la Asamblea debatió, razonó, tomó una posición y declaró que no era competente. Algo que podría ocurrir esta tarde. Algo que podría ocurrir, exactamente, pero hoy en el debate legislativo y con un tema. Lo hizo, ¿no es cierto?, con las 2/3 partes de la Asamblea en ese momento, del Congreso en ese momento. Después, ¿qué hizo la defensa? Porque aquí incluso uno podría decir, queda armado la defensa para que la defensa del expresidente Correa incluso pueda alegar, ¿no es cierto?, vicios de procedibilidad. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque después, efectivamente, la defensa, ¿no es cierto?, dijo que ahí se había cometido un fallo y que no se había pronunciado la Asamblea Nacional. Entonces, cuando usted dice, ayer festejaron, sí, porque cuando la sensatez se pone por sobre la persecución política, es un motivo para que festeje el Ecuador, porque lo que entonces rige es el Estado de Derecho, la Constitución y la ley vigente. Ahora, Romy Vallejo rindió su testimonio en la Fiscalía el 5 de junio y señaló que su trabajo en la Presidencia de la República era verificar riesgos y amenazas al gobierno. Recordó que en el 2012, cuando se perpetró este plagio, el secuestro a Fernando Balda, existía un proceso judicial en contra de Fernando Balda y producto de ello una orden de detención. Señaló que le solicitaron que viajara a Colombia para averiguar si este político se encontraba en este país de manera irregular. El fiscal le preguntó, ¿quién le solicitó que averigua si el señor Balda estaba en Colombia? Preguntó. Y la respuesta fue el presidente de la República, Rafael Correa. A esto, a lo dicho por Romy Vallejo, se añaden la aparición de otros indicios que por lo visto conoceremos dentro de muy poco, en este momento todavía no son públicos, y que devienen de unos audios que fueron estudiados ayer como parte de la indagación previa. Aquí estamos frente a indicios de carácter legal, judicial. La pregunta, Pavel Muñoz, es si es insoportable que la justicia actúe políticamente y se pronuncie políticamente, también resulta insoportable que la política pretenda sustituir a la justicia en esta materia. ¿Por qué no permitir que el expresidente Rafael Correa sea investigado? Y por eso decimos nosotros que hoy se vote sobre la autorización. Si nosotros no estamos diciendo que se cancele la asamblea, que no haya el debate, que no se vote, nuestra postura es que hoy se vote sobre el pedido de la jueza, que es la autorización, efectivamente, para que opere la justicia. Porque como usted bien dice, Eduardo, no cabe aquí la persecución política y aquí ojalá podamos conversar de eso. ¿Por qué es tan parecidos los casos en Argentina, en Brasil? ¿Acaso lo que no se busca es cancelar a los líderes progresistas? Y usted dice, tampoco cabe, ¿no es cierto?, que la política quiera inmiscuirse en la justicia. Totalmente de acuerdo. Y entonces de eso valdría la pena que valoren los que escribieron ayer el comunicado que emitió la Presidencia de la República, la Secretaría de la Comunicación. Es que eso es lo que sostiene el propio expresidente Rafael Correa. Un comunicado terrible. Hagamos un análisis frase por frase. Primero se nos dijeron que querían un país de paz y lo que reconocen es que están llevando a morenistas y correístas, porque dicen a los morenistas. Luego, ¿no es cierto?, dicen independencia de funciones, pero en definitiva, ¿no es cierto?, como presidente del movimiento lo que está haciendo es un llamado de atención a los legisladores, que lo único que hicieron ayer, ¿no es cierto?, es no aprobar un cambio del orden del día para que la sesión prevista hoy se debate en los términos que tiene que debatirse. Entonces, evidente, yo estoy de acuerdo con usted, Eduardo, tanto no debe meterse la política en la justicia que un comunicado como el de ayer de la presidencia, y yo creo, perdónenme, capaz que me mete en un terreno que no quieren que me meta, pero le hace muy mal, es un comunicado pésimo. Lean frase por frase, ciudadanos, lo que está diciendo ahí. Independencia de funciones, pero jalada de oreja, ¿no es cierto?, a la Asamblea Nacional. Independencia de funciones, pero entonces permitan que esto se vincule. El país de paz y el país del diálogo, pero divididos entre morenistas y correístas. No es así, no es así.
Su criterio, Luis Fernando Torres. Bueno, la sesión de esta tarde de la Asamblea Nacional tiene que tramitarse de manera simple y sencilla si se observa lo que ocurrió en el año 2000 con el pedido que se hizo por parte del presidente de la Corte Suprema de aquel entonces para el enjuiciamiento del doctor Maguad. Se presenta la moción correspondiente para que se devuelva al presidente por improcedente y esa moción puede ser aprobada con el voto de la simple mayoría. Pero más allá de este tema de orden procesal parlamentario, yo coincido evidentemente con los dos sobre el hecho de que cualquier infracción tiene que investigarse y sobre todo esta, que todavía no ha pasado la fase de instrucción, como usted muy bien señalaba. Todavía no se ha abierto ni siquiera la audiencia de juicio, la etapa de juicio como tal. Y la instrucción tiene que llevarse, por supuesto, con toda la seriedad. El actual fiscal ha demostrado ser un profesional muy competente y yo espero que esta investigación, de proseguirse, le ayude al país a encontrar verdades que ahora hasta cierto punto son ocultas. Entre ellas, ¿por qué razón el señor Vallejo fue a Colombia? Ya sabemos, según lo que él dice, que su versión, que tiene que ser contrastada, que el primer mandatario le dijo, vaya y averigüe. Y luego de ello, ¿qué pasó? Entiendo que hay un proceso en Colombia, un proceso judicial, que tiene que ilustrar también lo que ha ocurrido alrededor de este hecho, pero más allá de la investigación debe quedar en claro, sin persecución alguna, con jueces imparciales, con una fiscalía potente que quiere descubrir verdades y acusar con fundamento, no inventándose, para que el país comience a vivir una nueva época y quede atrás la famosa era de la metida de la mano en la justicia. 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias a ustedes por comparecer aquí. Pavel Muñoz, Luis Fernando Torres, asambleístas. El país entero estará pendiente, después del Mundial, de la sesión de la Asamblea Nacional. Ya volvemos.